La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy les voy a hablar de un tema que Dios ha puesto en mi corazón, compartirlo. El tema sobre la eternidad. Así le hemos llamado al tema de este mensaje, la eternidad. Quiero leer dos versículos de la Biblia. Uno está en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Dice el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1, dice la Escritura. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Pónganse un momento de pie para que puedan descansar y así leer juntos la palabra. Dice Daniel capítulo 12 y versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Luego nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 3. Juan capítulo 3, del 16 al 18. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Buen Padre, gracias te damos este día, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de congregarnos en este lugar, Señor, para adorarte, para aprender de ti, Señor, para prepararnos para ese encuentro contigo, que sabemos que pronto, Señor, se dará. Te pedimos, Señor amado, que sea tu Espíritu el que nos guíe a través de esta palabra, para que podamos, Señor amado, estar listos y preparados para la vida eterna. Dios amado, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Cuando hablamos, hermanos, de este tema de la eternidad, la eternidad significa básicamente que no hay tiempo. La persona, hay un atributo de Dios que es precisamente el atributo de la eternidad. Dios se presenta en la Biblia, en el libro de los Salmos, los profetas y aún en el Nuevo Testamento, como el Dios eterno.
Dice Isaías, el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra, el Dios que no se cansa, el Dios que no se fatiga, el Dios que no tiene principio ni tiene fin, el creador de todo lo que existe y de lo que vemos y de las cosas que no vemos. De la misma manera como Dios es presentado en la Biblia, hermanos, como el eterno, que significa que no tiene ni principio ni fin, ¿verdad? El que siempre es y siempre vivirá y siempre será. Él nos creó a cada uno de nosotros y Él quiere compartir su eternidad con cada uno de los seres humanos a quienes Él ha creado, para que participemos de su presencia eterna. Dios no tiene principio y fin, como digo, Él es eterno por naturaleza, porque Él es el creador, Él es Dios, el que siempre ha existido. A diferencia de los seres humanos, que sí tenemos un día cuando iniciamos nuestra vida como seres humanos. Pero vea lo curioso en el caso de los seres humanos, hombres y mujeres, cualquier persona que nazca en este mundo, tenemos un día de inicio, tenemos un día de principio de la vida, pero no tenemos un día del fin. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, podemos tener un día del fin hablando de la muerte física, pero no podemos hablar que la muerte física le pone fin a la vida o a la existencia de los seres humanos, porque tenemos un principio, pero no tenemos fin. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y de esto vamos a hablar hoy, que los seres humanos somos eternos. Y vamos a hablar de esto en primer lugar cuando hablamos de la eternidad. ¿Sabe qué? Alguien quiso ilustrarnos para tratar de entender, de hacernos comprender lo que significa la eternidad. Y él lo comparó así. Dice, la eternidad es como un pequeño gorrión. ¿Saben lo que es un gorrión, verdad? Esos pajaritos pequeñitos. Dice, es como que un gorrión se tomara el tiempo para trasladar el agua del océano Pacífico al océano Atlántico, dice, gota por gota en su pico. ¿Se puede usted imaginar cuánto tiempo, si hablamos de tiempo, se tardaría un gorrión para trasladar gota a gota todo el agua del océano Pacífico al océano Atlántico? ¿Cuántos años cree usted que se tardaría? Se tardaría una eternidad. Así es, hermanos, la eternidad del hombre. La eternidad del hombre básicamente, prácticamente no tiene fin. Cuando venimos a la Biblia, quiero tocar 3 puntos en este mensaje. Primero, hablar de la eternidad del hombre. Segundo, hablar de la vida eterna. Tercer lugar, hablar de la muerte eterna. Si hablamos de la eternidad del hombre, en primer lugar dice la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Aquí en este pasaje de la Escritura, el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu de Dios, a través de Pablo, nos dice que el ser humano está compuesto por 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Dice Primera de Tesalonicenses 5, 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y aquí describe la palabra de Dios los 3 elementos de los cuales estamos constituidos cada ser humano.
dice, todo vuestro ser, y este ser, o sea, nuestra vida, está compuesta por, ¿qué dice ahí? Espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que la salvación de Dios, la transformación de Dios en la vida de los seres humanos abarca la totalidad de la vida. Nosotros no solamente somos carne y hueso, o sea, no solamente tenemos un cuerpo físico, sino que nuestra vida está compuesta por un cuerpo físico. Algunos son más altos, otros más bajitos, unos más gorditos, otros más delgaditos, unos blanquitos, otros con pelo liso, otros con pelo así un poco como asustado, ¿verdad? Es decir, físicamente tenemos ciertas diferencias, pero el cuerpo físico todos lo tenemos. Cada uno tiene su, como decía el apóstol Pablo, su tabernáculo terrenal. Pero no solamente somos cuerpo, dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo. O sea que somos seres espirituales y también seres físicos, materiales. Esto es importante, hermanos, porque realmente cuando una persona muere, la muerte básicamente significa separación. Cuando una persona muere, lo que dejan en la tierra, lo que sepultan en la tierra, en cualquier lugar donde sea, es el cuerpo físico. En la época del apóstol Pablo, algunos filósofos engañaban a la gente haciéndole creer que la muerte era el fin. La muerte física le ponía fin a toda lo que era la vida y la existencia de los seres humanos sobre la tierra. No olvidemos que los griegos en aquel tiempo que se escribió la Biblia eran como era el pueblo, supuestamente el pueblo que tenía la sabiduría, hablando de la sabiduría humana. Por eso es que Pablo, al hacer referencia a esta filosofía, él dice que algunos de los filósofos de su época vivían bajo esta filosofía. Ellos decían, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta declaración, hermanos, pone al descubierto cuál era la forma de pensar de los filósofos en aquella época, y le enseñaban a las personas y les decían, comamos y bebamos porque al fin y al cabo nos vamos a morir cualquier día de estos. Ahora, hay muchas personas que en la actualidad viven bajo esa misma filosofía. Por eso le dan rienda suelta a sus instintos, a sus deseos, a los deseos de la carne, los deseos sexuales, los deseos de comida, los deseos de las distracciones que hay en el mundo, porque dicen, mire, disfrutemos de la vida, porque después de esta no hay otra. Pero ¿quién les ha dicho que no hay otra? ¿Verdad? Algunos dicen, no, mire, démosle, metámosle de todo a esto, porque al fin y al cabo nos vamos a morir cualquier día y nos vamos a ir sin disfrutar de la vida, porque algunos creen que disfrutar de la vida es disfrutar del pecado, de las cosas vanas de este mundo. Pero Pablo dice en este versículo que no somos solo cuerpo físico, sino que hay un componente espiritual en la vida de todo ser humano, alma y espíritu, que no pertenecen a la naturaleza, hermanos, humana, a la naturaleza carnal, sino que son de índole espiritual. El alma y el espíritu es la parte del ser humano que no muere con la muerte física, que no puede ser retenida, hermanos, por un féretro, que no puede ser retenida. El alma y el espíritu no pueden ser retenidas, hermanos, por una cripta, ¿verdad? Por una tumba, por 2 metros de tierra que pongan sobre el lugar donde el cuerpo físico de una persona fallecida es sepultada. Esa alma y espíritu son eternos. Dice la Biblia, y este es algo muy lindo que aparece en Génesis 1:27, cuando Dios hizo al hombre.
Fíjese qué interesante, a diferencia de toda la descripción que en el capítulo se da cuando Dios creó, por ejemplo, el sol, la luna, las estrellas, la expansión del cielo, cuando Dios creó la tierra, cuando Dios creó los elementos de la tierra, es decir, la vegetación, cuando creó los animales, incluso, no dijo el Señor, hagamos, por ejemplo, a las aves de los cielos a nuestra imagen. No dijo, hagamos a los animales que se arrastran sobre la tierra, hagámoslos a nuestra imagen, sino que al único ser del cual Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, fue precisamente al hombre, al ser humano. Por eso, amados hermanos, hay una diferencia abismal entre lo que es la creación del hombre y lo que es la creación de las demás cosas que Dios hizo. Es por eso que no existe ningún eslabón, ¿verdad? Los que sustentan otras teorías en el mundo hablan del eslabón perdido, de un eslabón que les haga factible, hacer creíble la teoría, hermanos, de la evolución. Hay algo ahí que les hace falta, ¿verdad? Porque no saben ellos cómo explicar, hermanos, sus teorías con la realidad de la vida de los seres humanos. Y es un eslabón que nunca lo van a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que aceptar que el hombre, a diferencia de la demás creación, es diferente. Entonces Dios dice en Génesis 1:27, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahora, quiere decir que los seres humanos llevamos la imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios en los hombres? Que nos diferencia de los gatitos, de los perritos, de los sapos, de las ranas y de cualquier otra naturaleza en la creación que Dios hizo. Es la parte espiritual, es el espíritu que Dios puso, hermanos, en la vida del ser humano únicamente. Solamente el hombre, se dice que cuando Dios lo hizo, dice, sopló en él su espíritu. Y a partir de ese momento el hombre fue un ser viviente. ¿A partir de cuándo? A partir del soplo de Dios sobre él. De esto no dice Dios cuando creó las estrellas y las galaxias que hay en el universo. No dice que él sopló y fueron hechas las galaxias, lo que conocemos hoy a través de los telescopios de lo que es la creación del universo, sino que únicamente cuando él creó al hombre, dice que sopló en él su aliento, es decir, su espíritu, y fue entonces el hombre un ser vivo, un ser viviente. Y está hablando precisamente de la parte espiritual. El hombre es eterno porque tiene la imagen de Dios en lo espiritual. Vea lo que dice también el libro de Eclesiastés. Vamos a leer 2 versículos del libro de Eclesiastés. Así que vayamos ahí, hermanos, por favor. Ya saben dónde está el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Por favor, no lo vayan a buscar allá por Apocalipsis, sino que pertenece ahí por el libro de los Salmos, después de los Proverbios. Eclesiastés 3:11 dice la escritura: todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, amado hermano, usted y yo no somos un accidente en el mundo, porque todo Dios lo hizo en su tiempo, para que usted no se sienta así como abandonado, como marginado, porque usted no nació en las mejores condiciones. A lo mejor usted no fue deseado por sus padres. A lo mejor sus padres cuando nació le pusieron accidente, ¿verdad? Porque no lo esperaban que usted naciera. A pesar de todas las situaciones, hermanos, que se pudieron haber dado en el entorno de nuestra vida, dice la palabra de Dios que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. Así que el día que usted nació era el tiempo de Dios. Y si usted nació en el tiempo de Dios, es hermoso. Algunos no lo creen, ¿ve?
Hermana, usted es hermosa. Hermano, usted es hermoso, porque nació en el tiempo perfecto, hermano, de Dios. ¿Y qué más dice? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, que lo entienda yo o no lo entiende, ese no es problema de Dios, ese es problema mío. Pero dice la palabra que aun cuando no lo entendamos cómo Dios hizo las cosas desde el principio, lo que sí dice la palabra categóricamente, que Él puso eternidad en el corazón de los hombres. ¿Y cuándo fue que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres? El día que Él sopló en Adán su espíritu e hizo que el hombre fuera un ser espiritual. Y como seres espirituales, hermanos que somos, fíjese que de las cosas que no entendemos, como Dios mismo lo dice aquí en la palabra, fíjese qué interesante. Cuando en el matrimonio, vamos a hablar de una pareja, ¿verdad? Digo matrimonio porque eso es lo correcto, eso es lo que está en la ley divina de la moralidad. Cuando una esposa y un esposo se unen, sexualmente hablando, Dios puso en el hombre la simiente, la semilla, que es capaz de fertilizar el ovario de la mujer. Y en esa unión de la semilla del hombre con el óvulo de la mujer, se concibe la vida de un nuevo ser. Pero fíjese qué interesante, hermano. En ese momento que hay una concepción, diríamos, fisiológica, física, la unión de la semilla del hombre con el óvulo de la mujer, la simiente del hombre, se produce ahí la vida, físicamente hablando, de un ser humano, pero también ahí se produce la vida, hermanos, espiritual de un ser humano. Fíjense qué misterioso esto, pero es así. El alma, los niños cuando están en el vientre de la madre, desde el momento de la concepción, ya son un alma, un espíritu y un cuerpo que está creciendo hasta luego salir a luz en el momento determinado. Quiere decir que los niños que están en el vientre de la madre ya son criaturas, ya son personas. Es por eso que no es posible, hermanos, aceptar el aborto de ninguna manera, ni terapéutico, ni obligado, ni por conveniencia, ni por leyes, ni lo que sea, hermano. ¿Por qué? Porque el abortar implica asesinar a una criatura eterna que está en el vientre de una madre. Ahora usted me dirá, ¿cómo es posible creer de que en el vientre, cuando el niño está en el vientre de la madre, ya es un alma, ya es un espíritu, ya tiene una parte espiritual como parte de esta parte, digamos, tripartita del ser humano? Bueno, vayamos a la palabra de Dios ahí cerca, en el Salmo 139. Salmo 139, dice la palabra de Dios, versículo 7: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Versículo 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste, ¿dónde? En el vientre de mi madre. O sea, dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Estamos hablando de que hay sentimientos, ya hay, hermanos, conocimiento de lo que es la vida cuando un niño está en el vientre de la madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado
y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Impresionante, ¿verdad? La palabra embrión, aquí los seres humanos le llamamos feto, la Biblia le llama el embrión. Es decir, cuando el niño está en el proceso de crecimiento hasta llegar al momento de salir a luz a través de del momento pues del parto de un hijo. Hermanos, lo interesante aquí es que Dios forma la parte física y la parte espiritual de cada persona en el vientre de la madre. Entonces quiere decir que los seres humanos, en esta parte misteriosa de cómo Dios nos crea, Él forma la parte física y la parte espiritual al mismo tiempo en el momento de la concepción. En el momento que una criatura es concebida en el vientre de la madre, en ese momento Dios forma la parte espiritual de ese ser humano, que es ese niño, esa niña que está en el vientre de la madre. Entonces, por eso dice la Biblia que en su tiempo todo lo hizo perfecto y Dios puso eternidad en ellos. Volviendo aquí una vez más, quiero que leamos un versículo más aquí en Eclesiastés, volvamos a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Fíjese en el contexto, porque no podemos dedicar mucho tiempo para la lectura, pero en el contexto está hablando, hermanos, de el envejecimiento. Por eso dice: acuérdate de tu Creador en los días de antes que vengan los días. ¿Cuáles son los días malos? En el contexto se refiere a la vejez. Como me decía un hermano hace poco, ya tiene más de 60 años, y me decía: nunca me había pasado. Ya, claro, es que llegan los años de los nunca. Nunca había estado enfermo, nunca me habían operado, nunca había ido al hospital. Los nunca. Llega el día de los nunca. Se está refiriendo a la parte de la vejez. Los días malos aquí en el contexto es, hermano, cuando ya están entrando los años, los 50, los 60, los 70, los 80. Y los que califican en 80 son robustos, hermano. Pero vea que dice el versículo 7: y el polvo vuelva a la tierra. O sea, los días malos del ser humano, que pueden estar acompañados de enfermedades, de debilidades, de situaciones, nos van a llevar al polvo de la tierra. ¿Cuántos queremos volver al polvo de la tierra? Nadie. Este culto está glorioso. Ahora cambiemos la pregunta: ¿cuántos nos queremos ir al cielo? Pero para irnos al cielo tenemos que morirnos, hermano. Tenemos que volvernos al polvo de la tierra, si es que el Señor no viene antes. Dice: y el polvo vuelve a la tierra, o sea, hablando de la muerte física del ser humano como era. ¿Y qué más dice? Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. ¿Cuándo lo dio Dios? Cuando creó al hombre y le sopló en él el aliento de vida para que el ser humano fuera un ser eterno. Entonces, amado hermano, esto lo dice la Biblia. Usted y yo estamos revestidos, hermanos, de la eternidad. Si algún día morimos, hermano, lo que va a morir es la parte física, porque es la consecuencia del pecado del ser humano. Pero la parte espiritual, su alma y su espíritu van a seguir viviendo más allá de la muerte física. Vamos a vivir en la eternidad. Pero sabe que cuando Satanás aparece ahí en el escenario del huerto del Edén,
¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? No, le dice, si tú comes de este árbol, la verdad que no vas a morir. Porque Eva le había dicho lo que Dios le dijo. Y entendemos que ella entonces sabía, o sea, el pecado de Eva no fue un pecado de ignorancia o por ignorancia, sino que fue un pecado, hermanos, cometido ya con conocimiento de causa. Porque ella le dice, no, es que Dios dice, o Dios me dijo que no comiéramos de este árbol, porque el día que comiéramos de él, ciertamente moriríamos. O sea, ella lo sabía. Quiere decir que hay pecados, hermanos, que se cometen por ignorancia, y hay pecados que se cometen con conocimiento de causa. ¿Cuáles son las peores consecuencias para la vida de una persona? Los pecados, obviamente, que cometemos ya conociendo la verdad. Amén. Esos son los más dañinos, los más perjudiciales para la vida. Cuando uno hace algo ya conociendo lo que Dios dice en su palabra, pues trae mayores consecuencias a nuestra vida. Y es lo que pasó con Eva. Ella sabía, pero ¿qué le dijo Satanás cuando la tentó en el huerto? Le dijo, no vas a morir, le dijo. O sea, en otras palabras le estaba diciendo, Dios es mentiroso, no le hagas caso, no vas a morir, sino que lo que va a pasar es que si tú comes del árbol, tú vas a descubrir el bien y el mal. Ahora, no olvidemos lo que Jesús dijo en Juan 8. Él dijo que Satanás es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo primero, hermanos, que sucedió en la vida de Eva cuando ella pecó? Y luego tentó a su esposo para que él también comiera. Y ambos comieron. Ambos desobedecieron. Hermana, use ese poder persuasivo que usted tiene como esposa, que es bien lindo, ¿verdad? Úselo para el bien de su esposo, para el bien de su familia. Pero nunca lo use como una forma de convencer a su esposo de hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que es recto y justo delante de Dios. Ambos pecaron, ambos desobedecieron, ¿y qué fue lo primero que sucedió? Murieron, porque Dios ya se lo había dicho, aunque Satanás le dijo lo contrario. Amados hermanos, ¿sabe? Por eso es importante lo que Pablo dice, que las filosofías de este mundo, decía Pablo, viven con esta forma de pensar. Comamos, disfrutemos, hermanos, disfrutemos de las cosas de la vida. Dicen los jóvenes, no, el evangelio y esas cosas de Dios son para los viejitos, para aquellos que están al borde de la muerte. Pero yo estoy jovencito, yo tengo que disfrutar de la vida, yo tengo mucho tiempo por delante, yo voy a disfrutar la vida. Porque ese es el principio, hermanos, que Satanás siembra en el corazón de las personas para que ignoren que son seres eternos y que después de la muerte vamos a seguir viviendo, hermano. Y aquí viene la otra parte que quiero comentar. Segundo punto, la vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? Cuando Jesús habló en su palabra, en este pasaje que hemos leído de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Significa, cuando Jesús habla de la vida eterna, está hablando del destino del hombre después de la muerte. Hay dos destinos para el hombre después de la muerte. Ir a uno u a otro depende de una decisión crucial de la vida del hombre antes de morir. Pero cuando Jesús habla, hermanos, de la vida eterna, está hablando de la vida, del destino del hombre al morir, después de la muerte física. La vida eterna representa, hermanos, el lugar donde las personas van junto a Dios
si se han acogido a la gracia divina a través de la persona de Jesucristo. Por eso es que Jesús dijo: el que cree en mí, o los que creen o crean en mí, tienen vida eterna. Es decir, el destino, hermano, de la presencia de Dios, el destino del cielo está destinado o está preparado para aquellos que en vida decidieron creer en el proyecto de salvación de Dios a través de la persona de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, vamos a leer aquí en Juan capítulo, ya leímos el 3, 16 al 18, hoy leamos el 14, 1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, la razón por qué Jesucristo, hermano, se fue al cielo después de haber resucitado, haber dado testimonio de que Él había cumplido lo que la palabra de Dios había anticipado acerca de Él, de su resurrección, de su eternidad, hermano, fue precisamente para preparar lugar. Dice: preparar allá en la casa del Padre. Hermano, esto quiere decir de que Dios tiene un lugar donde habita. No sabemos exactamente dónde. Algunos dicen: mire, ya cantamos aquel famoso himno, ¿se acuerdan? Más allá del sol, ¿verdad? Yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. La Biblia habla del tercer cielo. Está el cielo atmosférico, ¿verdad? Este cielo, el que nosotros podemos ver ahí sobre nuestra cabeza. El cielo sideral, lo que ya no alcanzamos a ver, ¿verdad? Solo en la noche vemos una estrellita ya que está a millones de años luz de nuestra presencia aquí en la tierra. Y está el tercer cielo, la eternidad allá. Hermanos, que hoy con los famosos telescopios que están enviando la NASA y otros científicos que se dedican a esto en el mundo, hermanos, están descubriendo, ¿verdad? Están descubriendo que el universo no tiene fin, y galaxias y miles de kilómetros de distancia, millones de kilómetros de distancia, y se están dando cuenta lo que la Biblia dice, ¿verdad? La eternidad de Dios. El universo es un reflejo, hermanos, de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios. Y los seres humanos no encuentran realmente un final. Ahora, en algún lugar, hermanos, del universo, Dios tiene su lugar de morada. Y Jesús dijo: voy a la casa de mi Padre, o sea, voy a la presencia de mi Padre, para prepararles a ustedes un lugar, para que ustedes estén conmigo. Gloria al Señor. Eso se llama vida eterna. Vida eterna es el lugar, hermanos, que Dios ha preparado para aquellos que hemos creído en Él, para que vivamos con Él por la eternidad. Y es por eso que las personas, hermanos, cuando mueren, dicen: no es lo mismo morir sin la fe de Cristo que morir con la fe de Cristo. Y se los voy aquí a demostrar dos pasajes de la Escritura. Uno está en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Dice, versículo 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando del cuerpo físico, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, o sea, una nueva casa. Hermano, ¿usted tiene una nueva casa preparada por el Señor? Y no está refiriendo a una casa, ¿verdad? De donde vamos a vivir ahí, vamos a tener una cochera, una
sala de estar, un comedor, se está refiriendo a la casa de nuestro cuerpo. Amén. Se está refiriendo a la casa, es decir, a un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Así que este cuerpo que envejece, este cuerpo, hermanos, que está sometido a tanta debilidad, tanta enfermedad, tanto problema, tanto dolor, tanta queja, tanta situación en la vida, hermanos, cuando usted y yo muramos en la fe de Cristo y heredemos la vida eterna, dice Pablo, que Dios tiene preparado para usted y para mí un edificio nuevo, una casa que no es hecha de manos, es decir, que no se va a fabricar en el vientre de la madre, sino, dice la palabra, eterna. Gloria a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde dice ahí su Biblia? Dice eterna en los cielos, hermano. ¿En cuáles cielos? En el lugar que Jesús dice en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo voy a preparar un lugar para que ustedes estén conmigo. Entonces Dios ha preparado, Jesús ha preparado ese lugar, hermanos, para que todos aquellos que hemos creído en Él, que hemos recibido la gracia del perdón de Cristo por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, para que recibamos la vida eterna. La vida eterna es eso. La vida eterna es estar con el Señor, hermanos, ahí en el lugar que Él ha preparado para aquellos que creyeron en su proyecto de perdón y de reconciliación en la humanidad. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 1, versículo 21, ¿qué dice Pablo ahí? Mire lo que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, ¿cuándo el morir es ganancia? Cuando morimos con la fe de Cristo. Si una persona muere fuera de la fe de Cristo, el morir no le será ninguna ganancia. Pero es ganancia, hermanos, para el hombre que muere con el testimonio de Cristo, es decir, con el sello de la sangre de Cristo en su propio corazón. Entonces sí, hermanos, hay ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo sigue diciendo acá: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, o sea, de morir para estar con el Señor, lo cual es, como dijo Pablo, muchísimo mejor. A veces nos cuesta asimilar eso, porque es un sinónimo de estar muerto para recibir esto. Y nos resistimos a la muerte. No, dice, yo puedo estar muy enfermo, pero no me deseo morir. Y nadie nos deseamos morir. Pero dice Pablo que para él, entendiendo esta verdad, hermano, de lo que es la vida eterna, que es estar con Dios, estar en la presencia de Dios, estar disfrutando de la gloria de Dios, eso es la vida eterna. Pablo dice, entonces para mí estar con el Señor, para mí sería muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque ese es el premio para los fieles en Cristo Jesús. Dice la palabra, y vamos aquí, hermanos, a Lucas capítulo 23, por favor, así rápidamente vamos a ir a este pasaje de la Escritura. Lucas capítulo 23, versículo 42 dice: y dijo Jesús a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es un sinónimo de la casa del Padre. El paraíso es un sinónimo del cielo, de la presencia de Dios. Y Jesús le dice a este hombre que ahí, hermanos, en paso de muerte, por decirlo de esa forma, estaba por morir y entrar a la eternidad sin Dios. Pero en ese momento él cree que Jesús, el que está ahí crucificado al lado suyo, él murió como cordero por el pecado de la humanidad, y este malhechor que estaba condenado a muerte ahí,
y que estaba precisamente a segundos de entrar a la eternidad, él dice: Señor, por favor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando él declara eso, está prácticamente diciendo: yo creo que tú eres el Mesías, creo que tú eres el enviado de Dios, creo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y te pido que cuando vengas en tu reino, que yo creo que tú eres el Rey de Reyes, por favor acuérdate de mí. Y Jesús le dice: ahora mismo, fíjese que este hombre fue privilegiado porque se fue junto con el Señor para el paraíso de Dios. ¿Qué les parece? Ahora mismo le dice el Señor: estarás conmigo en la presencia de Dios. Así que, hermanos, este hombre a última hora fue salvo. Cambió su destino eterno por haber puesto su fe en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, vida eterna, hermanos, es un sinónimo del lugar que le espera a cada persona que ha reconocido en vida a Cristo como el único Salvador, el único que perdona, el único que puede darnos, hermanos, el regalo de la salvación. Así que es por eso, hermanos, la urgencia. Mire, por eso tenemos que predicarle el evangelio a toda persona, a los familiares. Por favor, no permita que un familiar se muera sin Cristo, porque esa muerte no va a ser para ganancia, porque esa muerte no va a ser para vida eterna, sino que va a ser, en tercer lugar, lo que quiero mencionar es la muerte eterna. O sea, ¿qué es la muerte eterna? La muerte eterna es el destino separado de Dios para las personas que después de la muerte, ¿verdad?, entran a la eternidad sin haber recibido el beneficio del perdón de Cristo. O sea, cuando un creyente muere, va a vida eterna, va a estar con el Señor en su presencia. Cuando una persona no creyente, es decir, que no recibió a Cristo, no lavó sus pecados en la sangre de Cristo por la fe, no le pidió perdón al Señor por sus pecados, no le pidió la vida eterna a Cristo antes de morir, cuando esta persona muere, hermanos, va al lugar que se conoce como el lugar de la muerte eterna, que es el destino de todos aquellos que no aceptaron, de aquellos que vivieron como Pablo dijo: comamos y bebamos porque nos vamos a morir, no pasa nada. Y vivieron con esa filosofía. O con aquellos que creyeron: miren, vivamos así y por favor al final de mi vida, que mi familia ore por mí para que Dios me pase del infierno al cielo. Eso no está en la Biblia. Eso son doctrinas erróneas, son creencias erróneas, son supersticiones, son costumbres, hermanos, religiosas que se han constituido con el tiempo en enseñanzas doctrinales, pero que son erróneas. La Biblia nos dice que la persona que es salva es aquella que en vida pone su confianza en Jesús. El que muere sin Cristo, hermanos, muere para perdición. Eso es lo tremendo, hermanos, de lo que es el destino de la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que todo ser humano es eterno. Y después de la muerte, o vamos con Jesús a la vida eterna, o vamos al infierno o a la muerte eterna, a la separación, hermanos, de Dios eternamente. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24, dice la Escritura: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, es decir, el destino en la presencia de Dios después de la muerte. Y no vendrá, o sea, es librado de ¿qué? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que los que no van a la vida eterna, entonces van a la condenación. Entonces, cuando venimos a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno viene a Cristo, dice que Él, hermanos, nos da vida eterna
y evita que nosotros vayamos a condenación. O sea, el Señor cambia el destino. Amén. Nuestro destino era el infierno, la separación eterna de Dios, pero al creer en Cristo Él cambia el destino y ya no vamos a condenación, si vamos a la vida eterna, es decir, a la presencia de Dios. El versículo 29 dice: y los que hicieron lo bueno. ¿Y qué es lo bueno que se refiere acá? ¿Sabe qué es lo mejor que podemos hacer, hermano? La mejor obra que usted y yo podemos hacer en la vida es creer en el Hijo de Dios. Amén. Esa es la mejor obra que usted y yo podemos hacer, porque no se refiere a buenas obras, se refiere a la mejor decisión, hermanos, de la vida, que es poner la vida en las manos de Cristo. Y dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, es decir, los que nunca tomaron la mejor decisión, creer en Jesús y en su proyecto de salvación, van a resucitar. ¿Para qué? Para condenación. Capítulo 11, versículo 26. En el contexto de la resurrección de Lázaro, el Señor dice en su palabra: y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá eternamente. Y aquí viene el desafío para todos nosotros y las personas que nos escuchan por la televisión o los medios de comunicación. Dice, mire qué clarito es el evangelio: y todo aquel que vive y cree en mí, dijo Cristo, no morirá eternamente. Es decir, no irá, cuando muera, no irá a la perdición eterna, sino que irá a vida eterna. Ahora el desafío: ¿crees esto? Los que son escépticos dicen: no, estos son ideas de los pastores de las iglesias. Esto es idea de la Biblia, que la escribieron hombres. Sí, la escribieron hombres, pero por inspiración divina. Entonces, hermano, la muerte eterna es la separación eterna del hombre para con Dios. Y ya por cuestión de tiempo que tenemos que ministrar la Santa Cena, vayamos al último libro de la Biblia, al capítulo 20, versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios acá? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los que habían muerto, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Por eso dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio, es decir, que cada persona se va a presentar delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, la muerte segunda es el sinónimo también de la condenación eterna. Versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, lago de fuego es sinónimo de perdición eterna. Entonces, el ser humano, hermano, va a seguir viviendo. Usted va a seguir viviendo después que se muera. Y no es cierto que le va a andar alando los pies ahí a los familiares ahí en la casa, hermano. Esos son puros inventos humanos. No, pero el ser humano, si usted creyó en Cristo, cuando usted y yo muramos, nos vamos a ir al paraíso del reino de los cielos. Nos vamos a ir, hermanos, a la misma presencia de Cristo, a la casa del Padre Celestial, lo que Él ha preparado para usted y a mí y por mí. Pero todos aquellos que rechazan, por eso cuando leímos en Juan capítulo 3, ¿qué es la condenación? La condenación, hermanos, es cuando el hombre rechaza a Dios, cuando rechaza la oferta de salvación en la persona de Cristo. Lamentablemente hay tantas personas en el mundo que no han entendido
porque no han querido, hermanos, brindarle una oportunidad a Cristo y a su palabra para entender que son más que carne y hueso, que son seres espirituales. De ahí la urgencia de hermanos de Cristo al morir por cada persona en la cruz del Calvario, para que todos tengan vida. Dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del pecador. Dice Pablo que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque no quiere que nadie, hermano, se pierda. Pero por otro lado, Satanás sí, Satanás quiere que todo el mundo se pierda. Que Satanás no se quiere ir al infierno él solo, sino que él quiere, hermanos, arrastrar a la mayor parte posible de seres humanos. Ya arrastró a la tercer parte de los seres angelicales con su rebelión en el cielo. Dice la palabra que la tercer parte de las estrellas del cielo fueron, ¿verdad?, arrebatadas por Satanás en la rebelión original. Pero no le es suficiente eso. Él quiere llevarse a multitudes de millones de personas, hermanos, a condenación. Y por eso la obra de Satanás contrarrestando el evangelio. Pero usted y yo sabemos que el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Y nuestro mensaje, hermanos, y la predicación del evangelio de Cristo tiene que ser precisamente ayudar a las personas a que conozcan que son seres eternos, y que la única forma de cambiar el destino de perdición al destino de vida eterna es aceptar el proyecto de salvación de Dios a través de la persona de Jesucristo. Le dijo Tomás al Señor en este pasaje que leímos de Juan 14: Señor, no sabemos cuál es el camino, ¿cómo podemos entonces ir allá? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre, es decir, nadie puede ir al cielo si no es a través de mí. Gloria al Señor. Jesús, hermanos, es el camino de vida eterna. Y usted y yo hemos sido llamados a predicar ese mensaje de salvación a toda persona que necesita de la gracia del Señor. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das este día de participar, Señor, de este tiempo lindo de comunión con nuestros hermanos y de comunión con tu palabra, de comunión, Señor, por el Espíritu que tú nos has dado, Padre. Señor, te pido en esta hora, Señor, para que cada uno de nosotros estemos preparados para vida eterna. Señor, tu palabra dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Es decir, que cada uno nos vamos a presentar delante de ti un día. Los que hemos recibido a Cristo y nos hemos preparado para morir de esa manera, Señor, la vida eterna es el lugar de gloria que tú has preparado, Señor, es nuestro destino. Pero ¿qué será, Señor, de todos aquellos que no se prepararon, que vivieron una vida liberal, una vida sin fe, una vida sin atención a Dios? Cuando mueran, tu palabra dice que irán a condenación. Y tú no quieres, Señor, la condenación de nadie. Por eso enviaste a tu Hijo Jesús, para que a través de Él todos fuésemos salvos de la muerte, de la separación eterna de nuestro Padre Celestial. Señor, te pido en esta tarde que cada uno de nosotros estemos seguros a dónde iremos al morir. Si muriéramos hoy o mañana o cualquier día que sea, si estamos seguros, Señor, que iríamos a la vida eterna con Cristo Jesús. Señor amado, te pido en esta hora, trae esa certeza en el corazón. Y mientras ustedes oran, hermanos, este es un mensaje muy serio de consecuencias eternas. Por tanto, es mi responsabilidad, es mi compromiso hacer un llamado para todos los que estamos aquí y las personas que nos han escuchado,
¿Cuántos estamos seguros que si morimos hoy o mañana o el día que sea, vamos a ir a vida eterna? Si usted tiene esa seguridad, porque Cristo ha sellado su corazón con su sangre preciosa, porque usted ha creído en el proyecto de salvación divina a través de Cristo, amén, gloria a Dios. Pero si hay alguien que no está seguro de la vida eterna, porque no ha puesto su confianza plena en el Señor Jesús, este es el día que usted puede decirle: Señor, yo quiero estar listo, preparado. Si hoy o mañana o cualquier día de estos que sea, Señor, que tenga que presentarme delante de ti, quiero estar seguro de la vida eterna. ¿Habrá alguien aquí en esta hora? Mientras ustedes oran, que quiera tener esa certeza en su corazón de la vida eterna. Yo le invito para que ponga su fe en la gracia del Señor Jesús, creyendo que Él murió en la cruz para perdonarnos. ¿Habrá alguien aquí en este día que me dice: hermano, ore por mí, yo necesito tener esa seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús? Ponga su mano ahí en alto para orar por usted. Las personas que también escuchan las enseñanzas de la palabra a través de la televisión. Ponga su fe en Cristo. Asegure su eternidad en la persona de Jesucristo. Yo le voy a pedir que ore conmigo de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estoy, Padre, reconociendo que soy un pecador necesitado de tu perdón, necesitado, Señor, que tú perdones mi vida, mis pecados. Señor Jesús, este día te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Jesús, ven a mi corazón, perdóname, cámbiame, dame la vida eterna, Señor, que tú has prometido para aquellos que invocan tu nombre. Señor amado, este día sella mi corazón con tu sangre preciosa, Señor. Hazme un hijo o una hija tuya. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y el día que yo muera, estoy seguro que estaré contigo en la vida eterna que Jesús prometió. Señor amado, gracias por perdonarme, gracias por darme una vida nueva, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.